Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, gusto en saludarlos otra vez, les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren y bueno, la Secretaría de Salud informó que fue notificada de 5.432 nuevos casos de contagio de coronavirus-19 para un acumulado de 226.089 desde el primer caso detectado en México el pasado 28 de febrero. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. ¡Arrancamos! Noticias del Ferraz TV Internacional. Así es, amigos, hoy estamos a 30 de junio del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, de los 226.000 contagios acumulados, solo 23.782 se mantienen activos con síntomas en los últimos 14 días. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Mucho gusto, el maestro Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, para comentar sobre los distintos procesos que están involucrados o han estado involucrados en asegurar la capacidad hospitalaria en los distintos rincones del país a través de esta muy noble institución nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Zoe, muchas gracias, bienvenido. Le pido entonces al doctor Alomía, tratemos de hacerlo muy sucinto para que tengamos tiempo de preguntas y respuestas. Claro que sí, con mucho gusto, señor secretario. Muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a la conferencia vespertina 123 en este día número 30 de la nueva normalidad, que como ya hemos dicho y lo vemos en la siguiente diapositiva, precisamente se caracteriza por las acciones regionalizadas a las entidades federativas que en su momento están encaminadas a poder evitar la propagación, el contagio de esta nueva enfermedad. Revisemos rápidamente las acciones. De hecho, solamente comentaremos el día de hoy lo que veremos en la siguiente diapositiva, que todas estas actividades están medidas en relación precisamente al riesgo, recordando que el rojo es el riesgo máximo, es decir, hay un riesgo de ese nivel de poder yo contagiarme si salgo al espacio público y adquirir la enfermedad. Nivel alto naranja, lo mismo, es un nivel alto, no es el máximo, pero también hay un riesgo implícito de poder contagiarme en el caso de que salga a realizar actividades. Por eso las actividades están pensadas en estos niveles de aforo, de proporción, ¿no?, de restricción, para que entonces pueda haber o empezar a haber un equilibrio entre el resguardo domiciliario que debemos de tener para evitar un contagio, pero también el poder estar regresando paulatinamente y en la medida del riesgo que se mide para una semana a las actividades pues sociales, laborales y en un futuro también podrán ser académicas. Esto lo hemos estado presentando todos los días. Veamos la siguiente diapositiva, tiene ese mismo objetivo y vamos a estar repasando estas actividades día con día para tener claridad de lo que podemos hacer. Veamos la siguiente diapositiva, que es el panorama internacional. Hemos visto que la pandemia activa en las últimas semanas ha representado una quinta parte de este total de casos confirmados, de estos más de 10.185.000 personas, y que además está concentrada en la región de las Américas. 57.8% es la cifra para el corte del día de hoy. Es una cifra que se ha inclusive incrementado un poco en relación a los últimos días. Veamos rápidamente los números en México actualizados al día de hoy. Más de 581.000 personas que han sido ya estudiadas, de las cuales 283.450 han resultado negativas a la prueba, pero 226.089 han resultado positivas, lo cual entonces representa nuestros casos confirmados acumulados de COVID. Dentro de este grupo de personas que han sido confirmadas a la enfermedad se encuentran también las lamentables 27.769 personas que han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva. Nuestra distribución de la carga acumulada la presentamos siempre por entidad federativa con los números
para cada una de ellas y puedan ustedes identificar cuáles son las que están aportando la mayor carga desde que inició la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva. Son los casos activos, tanto en el grupo de confirmados, que es el cuadro verde, como en el grupo de sospechosos o de aún sospechosos, que es el naranja claro, y aquí los vemos distribuidos también por entidad federativa para que ustedes puedan identificar dónde se encuentra concentrada la epidemia activa en México y además en qué entidades están presentando la mayor actividad. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución de las lamentables defunciones hasta el momento ocurridas, con la expectativa también de aquellas que son todavía aún sospechosas, es decir, tienen una muestra de laboratorio, estamos esperando un resultado y pudieran verse incrementadas en las fechas en las cuales están estos segmentos naranjas claros en las barras azules. Veamos la siguiente diapositiva. Es la distribución por entidad federativa de las defunciones, nos permite apreciar la carga en cada una de ellas y la expectativa en la barra naranja claro de dónde se pueden incrementar en los siguientes días. Veamos la siguiente diapositiva, la curva epidémica de casos confirmados, casos probables. Podemos ver las tendencias claramente reflejadas cuando vemos la sumatoria de ambas. Y en la siguiente diapositiva veremos solamente los casos sospechosos o aún sospechosos, cómo se distribuyen también por entidad federativa y en qué institución se encuentra en un momento determinado concentrada la mayor carga de estas. Veamos la siguiente diapositiva, que es la curva acumulada de casos. El incremento porcentual de ayer para hoy fue de 2.5%, 5.432. Ayer decíamos que habíamos tenido el más bajo, hoy día se incrementa, lo estábamos esperando. Vamos a ver esta semana cómo se comporta en función a este 2.5%. La siguiente diapositiva es nuestra curva de pacientes recuperados, personas que se han recuperado de la enfermedad. Ayer era el 59%, hoy día ya son el 60% de los casos confirmados, 134.957 personas que ya se recuperaron de la enfermedad y lógicamente también esperamos, en base a lo que hasta el momento se conoce, que ellos formen parte de este grupo de personas que en este momento son inmunes a la enfermedad y pues podrán entonces contribuir más adelante con los que se sigan incrementando a esta inmunidad de rebaño que se quiere lograr en un futuro próximo. Veamos el grupo de ocupación y disponibilidad hospitalaria. 45% la ocupación para camas IRA general, se incrementa un punto porcentual. 40% para las camas IRA con ventilador, también se incrementa un punto porcentual. Y esto lo sabemos porque el 98% de las unidades COVID notificaron sus camas y sus egresos el día de ayer. Veamos la siguiente diapositiva para ver la distribución. Continuamos con una disponibilidad por encima del 30%, que ya hemos dicho es el margen de seguridad, está presente en todas las entidades federativas y en unas todavía con mucha mayor disponibilidad. Veamos la siguiente, que son las camas críticas con ventilador para los pacientes más graves, igual por encima del 30% esta disponibilidad en todas las entidades federativas. Y la última diapositiva es el incremento de unidades COVID, 2 unidades del fin de semana para el día de hoy, 901 son las unidades que el día de hoy se clasifican como COVID y están ofreciendo sus servicios para atender a este tipo de pacientes y vemos que la tendencia continúa incrementándose en función precisamente de la necesidad de contar con estas camas, aunque esta tendencia ha sido mucho menor en la última semana prácticamente. Sería la actualización para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lomía. Le pido al doctor Ricardo Cortés, director de Promoción de la Salud, también si de manera sintética nos comenta sobre la movilidad. Con mucho gusto, doctor López-Gatell, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Como podemos ver a continuación, es la misma gráfica a partir de el 31 de mayo, 32 gráficas con 3 sistemas de información, Twitter y Google los que más
homogénea tienen su información. Hace una semana presentábamos cómo en el estado de Aguascalientes los usuarios de Twitter estaban incrementando de forma importante y después de una semana de este anuncio, la población usuaria de Twitter responde de esta forma, con una caída bastante importante, inclusive a punto de llegar a menos 60% de la movilidad. Los usuarios de Google se mantienen estables, todavía por alrededor del 50%. Baja California lo mismo, había incrementado mucho su movilidad y en la última semana una caída importante en la movilidad que se puede después ver en una estabilización en el número de casos y potencialmente también una disminución. Baja California Sur poco a poco, pero va subiendo. El estado de Campeche manteniéndose los usuarios de Google, pero los de Twitter poco a poco también bajando un poco. Estabilidad en Coahuila y Colima. En Chiapas está incrementando, al igual que en Chihuahua, la actividad. La Ciudad de México poco a poco incrementando su movilidad, no hay un incremento tan importante, pero recordemos cómo las proporciones también dependen del número de personas. Poco movimiento en la proporción de personas que nos movemos en una ciudad tan grande, se ven también en muchas personas en el espacio público. Durango también un descenso para estabilizarse alrededor de menos 30%, el Estado de México también bastante estable. Guanajuato ha recuperado al menos una estabilización, sin embargo los usuarios de Google, el sistema de Android, no ha disminuido a menos del 40%. Guerrero un poco estable, Hidalgo, Jalisco y Michoacán también bastante estables en sus números en las últimas semanas. Morelos y Nayarit con un incremento discreto, Nuevo León bastante estable, Oaxaca con una disminución importante también después de haberlo visto un incremento en la semana anterior. Puebla con estabilidad, también alrededor del 55% de disminución. Querétaro con una disminución importante hace algún par de semanas y un poco de estabilidad. Sin embargo, si se fijan en los usuarios de Google, aunque están bastante estables, pero no han reducido a menos del 30% su movilidad. Quintana Roo poco a poco en un incremento en su actividad. Recuerden que también Quintana Roo, sobre todo por la epidemia en Cancún, ya han ido mucho al descenso y entonces al descender las tendencias, el número de casos, número de hospitalizados, etcétera, pues sí, y se cambia el semáforo de color, esto se ve reflejado necesariamente en un incremento en la movilidad. San Luis Potosí incrementando poco a poco también su movilidad. Finalmente, Sinaloa y Sonora con un poco de incremento en las últimas semanas, Tabasco bastante estable, Tamaulipas continúa incrementando en su movilidad, sobre todo los usuarios de Twitter, y finalmente Tlaxcala, Veracruz y Yucatán muy estables, entre el 50 y el 60% de disminución de su movilidad, y Zacatecas con una disminución importante con respecto a días anteriores en las últimas semanas. Finalmente, la comparación que hacemos de 2 semanas previas con la última semana, el porcentaje de movimiento comunitario, vemos cómo de izquierda a derecha, Baja California, Tamaulipas, Colima, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Chiapas y Sinaloa tienen un incremento de una semana a otra de más del 5%. Solo para recordar, y bueno, al final Puebla, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Querétaro, que con esta comparación han disminuido de una semana a otra su movilidad. Recordar que las barras son el resultado del semáforo que está vigente durante esta semana, y pues hay que recordar que en el semáforo rojo hay que actuar igual que en la Jornada Nacional de Sana Distancia, manteniendo la sana distancia y manteniéndonos en nuestro refugio, en nuestra casa. En rojo, quédate en casa. En naranja hay que actuar con prudencia, con mucha prudencia. Hay que ir ajustando cómo nos vamos a adaptar a la nueva normalidad, pero hay que actuar con mucha prudencia. Reitero lo que dije la semana pasada, no es vámonos todos a la calle. Actuemos con mucha prudencia y ajustando nuestra nueva normalidad. Muchas gracias.
Así es, amigos, como terminaron de ver el video, 5.432 casos de contagios notificados este 30 de junio representa un incremento del 2.5% respecto a la cifra presentada el día de ayer. Dicho porcentaje significa un repunte en cuanto al número de casos, pues varios días el indicador se había mantenido por debajo del 2%. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más en su canal Noticias del Ferras TV Internacional. No olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. También los invito a suscribirse en su canal Chido el Coto Político. Muchas gracias.